Bueno, estamos en este minuto con el abogado Abel Gómez en la casa de la FENACOTIB, en la matriz aquí en Quito, y tenemos la primicia de su pensamiento, de su criterio acerca de lo que pasó el día de ayer en el Complejo Judicial del Norte. Abogado, bienvenido una vez más a su casa, FENACOTIB Comunica. Cuéntenos cuál es su apreciación de lo que pasó el día de ayer. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que esto es un paso importante dentro de la función judicial, porque primero se ha cumplido con lo que se debió cumplir hace unos días atrás. Este proceso o esta instrucción ha tenido varios vicios. Primero, no he sido notificado, ha habido unos errores allí de direcciones electrónicas que no me pertenecen, por lo tanto, desde octubre al 16 de diciembre, recién vengo a tener conocimiento de que teníamos una boleta por 24 horas para cuestión de investigación. En el momento de que nos notifican aquí en la Federación, hemos contestado y hemos adjuntado todas las pruebas de que nosotros del principio mantuvimos. Nosotros no hemos convocado a ninguna paralización. Nosotros hemos hecho un llamado al señor presidente de la República, al gobierno nacional, de que ese decreto 883 era lesivo y que paraba la operación nuestra, es decir, era un caso de fuerza mayor. Por lo tanto, era inoficioso la aplicación porque iba en sí a parar la operación de la transportación. Luego de eso, lamentablemente, de este proceso no teníamos conocimiento. Cuando tuvimos conocimiento hemos contestado y la juez, que desde luego, ejerciendo su rol, ¿no?, y administrando justicia, ha cambiado las medidas cautelares. El proceso continúa, vamos a seguir defendiéndonos, es decir, demostrando lo que en sí, la realidad de lo que sucedió el día de la suspensión de actividad. ¿Cuál es la realidad? Porque su defensa alegó que para empezar fueron 2 días en los que ustedes no pudieron operar. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad eso? ¿Cómo ocurrió? Vamos un poco hacia las fechas específicas. Vamos al 3 y 4. ¿Qué ocurrieron en esos días? El 3, lógicamente, el 2. A nosotros nos notifican de que va a eliminarse los subsidios. La segunda situación era contestar inmediatamente como transportación de que eso iba a parar la operación. Porque nosotros tenemos tarifa regulada, pertenecemos al transporte público. Entonces, si tú no tienes un ingreso que vaya a solventar la situación de esa eliminación del subsidio, que no es otra cosa que subir el valor 123% del combustible, automáticamente la operación se te cae porque nosotros no tenemos un colchón financiero para poder financiar. Es decir, el propio decreto paró la operación nuestra. En el momento de recibir y contestación nos dijeron que iban a dar un cuadro tarifario, que se vino recién el 7-8 a concretar por parte de la Agencia Nacional. Y mientras tanto ese tiempo no podíamos trabajar. Nosotros todos estos 2 días que estuvimos, el primer día, el segundo día, fue hacer conocer todas estas particularidades que al parecer los ministerios o en su efecto los asesores no conocían. Entonces, creo que hicimos conocer como verdaderos instituciones que trabajamos para el Estado la realidad. Y luego de eso dejamos a consideración del gobierno que tomara las decisiones. En el día 7 dieron un cuadro tarifario, pero lamentablemente las organizaciones sociales ya estaban todas a nivel de país cerrando las carreteras y era difícil la operación. Por eso en nuestro documento le dijimos al gobierno, queremos las garantías necesarias para poder operar. Primero, la situación de la solvencia económica. Y segundo, que abran las vías, pues lógicamente no estaba en nuestras manos, nosotros no habíamos cerrado vías. Y esa garantía tenía que ejercerla el gobierno nacional. Yo creo que esta situación se debió de evitar simple y llanamente con una situación de llamar primero a un conversatorio sincero y luego ir socializar. Usted pide hacer una socialización con todas las organizaciones sociales, cosa que no tuvimos. Bueno, nosotros hemos remitido y hemos buscado mucha información, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, sobre las vías, quiénes paralizaban, pero nosotros no vimos a unidades del transporte inter e intraprovincial a la que usted representa paralizando. Entonces, a nosotros nos viene la pregunta, ¿por qué a usted lo quieren vincular, abogado Gómez? Pues yo creo que esto es desde el principio se vio que tal vez es una situación de caso político, porque hubo un hinchamiento mediático desde la prensa, desde el gobierno nacional, desde muchas instituciones del Estado, hacia la transportación pública de pasajeros, y todavía lo siguen haciendo. Lamentablemente hemos sido cautos, hemos dicho nuestro malestar,
que nuestro malestar no se origina por el simple hecho de querer oponerse al gobierno, sino porque honestamente hay una operación que está desfinanciada. Entonces, frente a esta situación hay que corregir todos estos temas. Nosotros vamos a enfrentar con mucha frontalidad la situación de este juicio. Vamos a demostrar y luego empezaremos a decirle al pueblo ecuatoriano cuáles son las particularidades que en sí encierran frente a este caso que se está tergiversando. Nosotros no tenemos nada que ver en la cuestión política, somos un grupo gremial que trabaja día a día y que tenemos un compromiso con el pueblo ecuatoriano, no estamos dentro ejerciendo temas políticos y le pedimos al presidente que en este momento, que tiene que hacer un decreto, focalice la situación de los 10 de forma coherente y justamente eso va a recibir como respuesta una situación positiva de parte de los gremios. Existen dos escenarios en este minuto. Ya se anunció que en el primer trimestre iban a quitar los subsidios de los combustibles. Y tenemos un segundo escenario, que es el escenario internacional, debido pues al enfrentamiento que existe entre Estados Unidos e Irán, y pues obviamente todo lo que es derivados del petróleo está a la alza. Eso va a afectar también a este tema, al tema nacional, al tema ya acá en casa. ¿Cuál es la posición de la Federación? ¿Cuál es su posición personal? ¿Y qué es lo que ustedes plantean como una solución? Bueno, nosotros lo dijimos desde el principio. El Estado tiene en su cargo la regulación de todo lo que es el sector público y dicta política también para el sector privado. En cuanto a nosotros que somos sector público, ya nosotros dijimos que la situación del combustible va a hacer que se dispare una tarifa que desde luego va a afectar al ciudadano. Dentro de esta situación, la política económica la lleva el Estado. Nosotros estamos previniendo que la situación de elevar los combustibles, de los valores de los combustibles hacia la transportación pública va a afectar. Hasta ahí cumplimos nosotros. Si en caso el gobierno insiste en dar una tarifa como respuesta a que va a liberar los subsidios, pues será el gobierno el que responda. Nosotros no tenemos por qué dar esa respuesta tiene que siempre darla el gobierno nacional. Nosotros obedeceremos. Lo único que queremos es que no nos dejen en la indefensión. Es decir, que aprueben una eliminación de subsidios y la tarifa sigue represada. Eso significa que ahí sí repercute directamente a quienes invertimos, los transportistas, que lo único que hacemos es invertir en un bus, la regulación es prácticamente del Estado. Bueno, hemos leído mucho en redes sociales el apoyo que usted tiene de su agremiación. Ya conocemos de antemano que usted tiene medidas sustitutivas a la orden de prisión que pesaba en su contra. Como persona, Abel Gómez, ¿qué le deja de lección? ¿Qué es lo que usted siente y qué es lo que usted piensa con respecto a este tema en particular? Bueno, esto deja una gran experiencia. Primero, conocer a los sinnúmeros dirigentes que están en las organizaciones sociales, y eso estoy hablando también de la transportación. Conocer a las personas que están al frente de los organismos del Estado, a los funcionarios, a los ministros, y conocer cuál es la política de fondo que están aplicándole al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos un gremio que responde a todo lo que emana de la normativa y la estamos dando cumplimiento, es decir, hacemos nuestro trabajo. Pero vemos ya en sí, en una opinión muy particular, que el Ecuador necesita urgentemente un cambio, una redirección, necesita que se trabaje más profundamente en el área económica, en el área de emprendimiento, en el área de la inversión. La transportación tiene muchos problemas y no se los ha resuelto. Tenemos una deuda de parte del Estado que no se paga. Hay una situación del 50% de los subsidios que nosotros damos con gusto a los grupos vulnerables desde el año 98 hasta el día de hoy. El gobierno dice de esta forma vamos a pagar ese desgaste, que en una tarifa regulada lógicamente afecta directamente a nosotros. Tenemos temas pendientes del control de la informalidad y la ilegalidad que no se da en este país, al contrario, se afecta día a día. Otra de las cosas que honestamente las competencias de los municipios, eso está afectando porque están creando ciertas regulaciones que afectan directamente a la transportación. Entonces, con toda esa falta de garantía que el Estado tiene, no hay una política que garantice al transporte público en forma directa, que nosotros nos sentamos seguros. Esto es nuevamente una advertencia. Con el tiempo esto va a reventar nuevamente. Solamente se ha paliado, pero esto no es que se ha solucionado. Invitamos al gobierno que solucione estos problemas, porque si siguen así, esto va a ser una cuestión que va cogiendo fuerza y a la hora vamos a tener nuevamente inconvenientes. Bueno, tenemos un récord de que después de la paralización usted se reunió en Carondelet con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Martínez.
Posteriormente hubo un diálogo nacional donde usted también estuvo presente en Carondelet, pero existe otra vez ese acercamiento. ¿Se está cumpliendo con el pacto nacional del diálogo que lo ofreció el presidente Moreno o se ha acabado el diálogo? ¿Qué ha pasado con el presidente? ¿Se ha emitido alguna comunicación para seguir trabajando por el bien del país en estos temas de diálogo? Bueno, yo creo que ahí está una falla garrafal. La falta de la continuidad en el tratamiento de los temas ha sido que de repente las respuestas sean negativas para el gobierno en su administración. Yo he estado con el gobierno y hemos sido claros. Nosotros no somos gente conflictiva, nosotros respetamos el Estado de Derecho. Bajo ninguna circunstancia nuestra situación es atentar contra el bien público, respetamos porque del usuario nosotros vivimos y queremos hacer país. Pero el gobierno, en las manos de él reposa una gran responsabilidad de hacer que los diálogos continúen y que lógicamente esos diálogos tengan respuestas positivas, es decir, frutos. Eso no ha habido, lamentablemente hemos tenido 2 reuniones, seguiremos esperando cuáles son las directrices de parte del gobierno y de esos diálogos que se van a hacer, esperemos que se acojan directamente las ayudas. Hoy, todos los sectores han reclamado al gobierno nacional las ayudas inmediatas para la situación de refinanciamiento de deuda, para la situación de condonaciones de intereses. La transportación solo ha pedido un solo punto, uno, para paliar la dura situación, que nos permitan con un crédito estatal mediante la CPN, Banecuador o en su efecto Banco del Pacífico, poder renegociar nuestras deudas porque hemos invertido mucho dinero en la renovación del parque automotor. Han sido más de 6.000 millones de dólares que el 2010 acá hemos invertido hasta la actualidad y esas deudas lógicamente todavía están en procesos de pago. Queremos refinanciamiento, simplemente nosotros vamos a pagar, pero con una tasa preferencial, es decir, eso es reactivar el aparato productivo. No estamos diciendo que nos regalen, pero pónganos en un interés del 5 o 6%, renegociemos, compremos la banca a la banca pública, que es otra usurera que lamentablemente no está haciendo un apoyo para el país. Y lógicamente eso repercute en el gobierno que está administrando los bienes del Estado. Nosotros le solicitamos al gobierno que haga valer su autoridad y que lógicamente nos pueda ayudar con ese tipo de beneficios que sí podemos. No es regalo, es préstamo, es renegociar, es reactivar. Eso nos va a dar a nosotros un poco de tranquilidad y desde luego va a dar un poco de cercanía y de confianza para nosotros poder continuar con los diálogos. Bueno, nos queda de elección lo siguiente. Se ha politizado el tema del abogado Abel Gómez. Los subsidios no se han pagado, el diálogo nacional se ha interrumpido. Esperamos que las cosas cambien por el bien, no solo de la federación a la que representa el abogado Gómez, sino de la ciudadanía. Agradecemos pues por concedernos este minuto en este espacio de comunicación. Estaremos en seguimiento de su caso. Son pues apenas 90 días de lo que ocurrió el paro nacional, en buen término por el bien no solo de la federación, sino de la nación. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes. Un buen día.